¿Por qué Cristo? ¿Por qué? ¿Todos somos cristianos realmente? Pregúntele a cualquier cristiano si ha leído la Biblia. Que el cristianismo es algo aburrido, que el cristianismo es castrante. Voy a cambiar el irme de fiesta o el salir con mis amigos para irme a parar ahí a cantar cancioncitas, han prohibido hacer esto, que hacer lo otro. Mira, qué buen ejemplo ha dado Pastor. Humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra secuencia de charlas Fan Coach. Es una secuencia donde vamos a charlar con un invitado especial para hablar temas de desarrollo humano, ¿no? de cómo ser mejores personas. Hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de una persona que para mí es una suerte de consejero espiritual. Vieron que hay mucha gente que recibe consejos de distintos lados, ¿no? En la parte espiritual, él es mi consejero, ¿ok? Además, es un amigo, yo lo siento como un amigo, porque el tema de aconsejarme no deja no le quita el hecho de tener una amistad. Él, además, se dedica 24/7 a temas espirituales, o sea, a eso se dedica. Él es pastor en una iglesia, la iglesia se llama Maranata, y quiero darle la bienvenida al pastor Juan Bravo. ¿Cómo está, pastor? Oh, papito, muchas gracias por la invitación y bueno, queremos es que las ideas se compartamos, penetren en el corazón de la gente y los ayuden. Pues. Sí, hoy le tengo algunas preguntas un poco desafiantes, que como le decía antes de grabar, que no solamente son, creo, interrogantes que se hace la gente, sino que por ahí también me las hago yo, me las hice en algún momento, usted me ha ayudado a resolverlas bastante, y en verdad, muchísimas gracias, porque sí que me ha aconsejado bien en varios momentos de mi vida, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. ¿Vamos con la primera? De una. Vamos con la primera. Vámonos. Yo tengo acá unos datos que se los quiero compartir, Sí. ¿no? Que estuve leyendo ahí por ahí, porque yo me preguntaba, hay un momento en la vida, y yo he transitado por esa parte, en donde no creía en el tema de Dios, ¿no? O sea, crecimos, nacemos y nos inculcan esa parte de la religión, pero yo he transitado por momentos de decir, no, todo esto no es tan real, no, es parte de la cultura, ¿no? Y luego yo, ya bajo mi propia experiencia y mi propia investigación, llegué a la conclusión de que sí existe y que sí decido creer. Más allá de lo racional, además por experiencias muy personales, que bueno, ustedes ya lo conocen, claro. Y en verdad yo he decidido creer y me va muy bien. Ahora la pregunta es esta. Googleaba por ahí, hay un artículo de una página que se llama Consejos de Europa, donde sacan una estadística, el top 5 de las creencias religiosas con mayor número de seguidores. Wow. ¿Ya? Yo por ahí aumenté, en vez de ser un top 5, puse un top 6, porque hay una que me llamó la atención y dije, voy a incluirla. Okay. Así que, vamos, quiero que me ayude a descifrar un poco de qué trata, en breves palabras, esa creencia. Okay. Por ejemplo, en sexto lugar, la religión con mayores seguidores, con 14 millones de seguidores, según esta página, es el judaísmo. Okay. Entonces, ¿qué cosa es el judaísmo? ¿Qué creen? ¿No? Está muy relacionado con nuestra cultura, ¿no? Pero, ¿qué es el judaísmo? Bueno, el judaísmo como tal es la raíz del crecimiento, de la creencia o la religión de todos los israelitas, o del pueblo de Israel como tal. Y toda su creencia está basada en la Torá, que es la ley de Moisés. Y creo que es uno de los más pequeños, uno de los grupos más pequeños, porque es un grupo que no acepta conversiones. Claro, sea, por eso claro. La gente, no es que yo quiero ser judío no. Una persona que se quiere convertir a judío tiene que pasar por un proceso muy complicado y en verdad es más para desanimarlo. Okay. Porque al judío no le interesa que otro se vuelva judío. Es como un grupo así. Son un pueblo bien exclusivo, bien cerrado. Ok, pero lo que sí entiendo es que ellos tienen un Dios. Claro que sí. Tienen un solo Dios. Así es. Y que, como tú dijiste, está muy relacionado con nosotros porque es el mismo Dios en el que nosotros creemos. Jehová. A diferencia del cristianismo, nosotros creemos que Jesucristo, siendo judío, trajo esta nueva revelación de Dios como Padre para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Abrió el judaísmo a toda la humanidad, por eso nosotros somos considerados como judíos. Y eso los judíos no en el espíritu. No nos gusta mucho. Para nada, no lo creen. Claro. No lo creen, no lo aceptan para nada. Ya, ok, vamos con el puesto 5, ¿no? Vamos con el puesto 5. El puesto 5, con 376 millones de seguidores, es el budismo. Y yo, claro, cuando te hablan del budismo, tú alucinas pues a la estatuita esa que había en algunas casas con el panzón, y resulta que ni siquiera era panzón, este Buda, Siddhartha Gautama, ¿no?
Entonces, pero ahí leyendo también, googleando, no es que sea un experto, pastor, como que ellos tampoco es que crean mucho en un Dios, ¿no? Sino como con la energía, ¿no? ¿Qué onda con el budaísmo? Bueno, el budaísmo como tal busca es un crecimiento personal. Claro. Y por eso todas las religiones o las filosofías, más bien, no religiones, sino filosofías, pensamientos orientales están dirigidos es al yo. Porque se cree que si yo descubro quién es mi yo personal, quién es mi ego, tomo control de mí mismo, mi vida va a ser mucho mejor. Y esa es la búsqueda del budista o del budismo como tal. Cada cosa que hacen, cada enseñanza, todo lo que ellos practican está dirigido a descubrir quién soy yo y que eso me lleve a una autorrealización y un desarrollo personal que sea útil para la sociedad y que al final me dé una vida tranquila y feliz a mí. Pero no personifican a la figura de un Dios. No, Buda no es Dios para ellos. Buda simplemente es el guía. personaje que es un guía. Ok. Vamos con el puesto número 4. Y esto sí, claro, porque hace algún tiempo atrás como que se ha puesto muy de moda por este lado del mundo, con 900 millones de seguidores, el hinduismo. Y también googleaba por ahí que es una suerte de varias filosofías de vida, ¿no? Y que creen también en una serie de cosas raras, ¿no? Claro. Raras, pero por lo menos para nosotros, pastor. Nosotros, sí. Pero claro, para ellos no. ¿Qué cosa es? Porque el hinduismo, más que una religión, también ya se ha convertido como en una cultura, ¿no? Entonces, igual que el budismo, el hinduismo busca un crecimiento, un desarrollo personal, pero también a través de un montón de situaciones. En el budismo es tan tremenda la cosa que usted puede elegir quién es su Dios. Claro. Usted puede crear quién es su Dios y usted mismo decidir qué camino tomar, siempre y cuando estés buscando siempre esta paz interna, este desarrollo personal, este desapego de lo material. Yo creo que es la parte más importante que practican los yogis, es el desapego. El desapego. El desapego a lo material, Yo creo que lo que hace una gran diferencia, y hace que mucha gente lo acepte, es tenemos esa lucha entre lo material y lo espiritual. Y en la mayoría, por no decir todas las filosofías orientales o budistas o de la India, tienen este sentido del desapego a lo natural para buscar una vida espiritual de realización personal. Claro, muy de moda, dicho sea de paso, ¿no? Yo siento a veces, pastor, que hay personas que se hacen así porque está de moda, ¿no? Siento yo. Claro, la verdad es que hay ciertas prácticas de ciertas religiones que se vuelven trendy. Claro, es un tren. Claro, una tendencia. Entonces, es una tendencia. Entonces, mucha gente comienza a hacer ciertas cosas es por tren, por tendencia, porque, bueno, se está haciendo. Y para crear un buen contenido de redes sociales, pero en esencia no creen en verdad lo que están haciendo. Sí. Yo tengo un par de amigas ahí que andan en esa onda, ¿no? Y que como que se sienten... Bueno, en fin, no critiquemos. Ok, el puesto número 3, ya acá no vamos a... El puesto número 3 es algo bastante peculiar, pastor, porque no se trata de una creencia religiosa, sino que con 1,1 mil millones de no creyentes, son más bien agnósticos y ateos. Ese número es fuerte. Yo decía, bueno, yo he transitado por ese rumbo, ¿no? Del no creer, ¿no? Pero es fuerte ese número, ¿no? Están en el ranking número 3. Claro. ¿Qué pensar de ellos? O sea, ¿por qué tanta gente no puede hacer que tenga razón, ¿no? Y que no exista Dios? Bueno, porque bueno, hay el ateo que no existe y el agnóstico que dice, bueno, no sé, ni me interesa, ¿no? Para el ateo Dios no existe. Claro. ¿Me entiendes? Claro, es una postura muy cerrada. A mí me cuesta mucho, desde mi mentalidad, aparte de ser pastor, me cuesta mucho entender al ateo. Porque para ser ateo hay que creer que todo existe por accidente. Claro. Y en la experiencia de vida nada sucede por accidente. Claro. O sea, es creer que de la nada salió algo. Y es bien complicado. O sea, yo creo que se requiere mucha fe para ser ateo. Sí. Pero al menos el gnóstico... Se requiere mucha fe para ser ateo. Claro. Hay que creer mucho en que nada puede producir algo. O sea, eso sí es fuerte. Claro. Pero eso se respeta. O sea, es una creencia y hay es una forma de pensamiento, ¿no? Y bueno, yo creo que la mayoría de personas que son ateas, la mayoría, por no decir todas, pero la mayoría, como tú dijiste al principio, es la consecuencia de un montón de experiencias que han tenido o enseñanzas que han visto que los ha llevado a ese punto. Porque yo creo que nadie nace ateo. Pero bueno, es una forma de pensamiento que se desarrolla. En cambio, el gnóstico, si cree que hay una inteligencia superior, si cree que tiene que haber algo
al que no le llaman Dios, pero tiene que haber una inteligencia allá arriba, porque a diferencia del ateo, aunque el gnóstico no cree en Dios de la manera que el judío o el cristiano o el hindú cree, sí cree que hay una energía, una inteligencia superior que tuvo que crear. O sea, ellos sí creen en un proceso creativo para que esto exista. El dilema y la dicotomía, ¿no? De Claro. creer o no creer, bueno, es algo, como usted dice, que, Sí. que tiene que ver mucho con tu experiencia personal. Así es. Y en el puesto número 2, con 1,5 mil millones de creyentes, está el Islam. Pero lo que me causó mucha curiosidad es que también investigaba un poco el tema, que de repente esa religión, los musulmanes, es más cercana, ¿no? Porque son noticias siempre, ¿no? Claro, son son noticias noticias. siempre. Pero que tienen también la misma raíz de Abraham. ¿Es verdad eso? No, no es cierto. ¿No del todo? Ajá. No. Mohammed o Mahoma, que es el profeta de Alá, a través de ciertas experiencias e investigaciones que él mismo hace, porque él mismo en el Corán habla de que fue a través de que él escuchó a unos judíos y escuchó a unos cristianos, y el hombre, primero era analfabeta, el hombre no sabía leer y el hombre no sabía escribir. Entonces el hombre lo que hace es contar anécdotas, pero como que las cuenta a su forma, de lo que oye de los judíos, de lo que oye de los cristianos y de lo que oye de otras religiones que existían en su época, por allá por el 600 y algo, después de Cristo. Entonces otras personas comienzan a escribir sus enseñanzas, porque en verdad no es él el que las escribe, son otras personas que escriben lo que le enseña. Y lo que muchas personas no saben es que la mayoría de personas que se han convertido al Islam, sí, los que no nacen en el Islam, los que se han convertido, la mayoría de conversiones son a la fuerza, porque es una religión que cree en la conversión a la fuerza. Tanto que una de sus leyes es salir del Islam, ser anatema o ser... renunciar, digamos. Renunciar, la pena es la muerte. Ya, o sea, o lo eres o no lo eres. Claro, ahí es una religión muy controversial, porque en su propio libro y en los demás libros que tiene, porque ellos tienen el Corán, pero además hay varios libros que les ayudan a entender el Corán. ¿Pero el Corán es el símil de la Biblia para los cristianos? No, para nada. O sea, el Corán para los musulmanes es como la Biblia para los cristianos. Sí, para ellos el Corán es tan importante como para nosotros la Biblia. Sí, en ese aspecto sí. Pero parecido no, porque cuando tú comparas las historias, él cuenta la historia de Abraham, él cuenta varias historias parecidas a las historias de la Biblia, y bueno, no, son muy diferentes, porque recuerde, él no habla de acuerdo a lo que él, porque bueno, eso sería un tema más extenso, pero él dice que todo lo recibió de Alá, pero a la misma vez dice que lo recibió de haber escuchado a judíos, cristianos y otras personas que hablaban de ciertos temas y anécdotas, porque recuerda que muchas anécdotas o historias se contaban era de manera verbal. Claro. Entonces él mismo llega a decir, cuando ustedes quieren saber la verdad, tienen que ir a la Torá, y cuando quieren saber la verdad, tienen que ir al cristianismo. Cuando quieran saber la verdad de Jesús, tienen que ir a un cristiano, y cuando quieran la verdad del judaísmo, tienen que preguntarle a un judío. Pero entonces él cuenta las historias, y cuando se comparan sus historias con la de los judíos, o sus historias con la de los cristianos, tienen mucha controversia, mucha diferencia. Claro, de hecho, por eso estamos muy enemistados. Claro que sí, hay una enemistad fuerte entre ellos dos, pero ¿a dónde voy? ¿Por qué una religión con tanto crecimiento? Porque es una religión que ha creado un contraste muy fuerte en el mundo, y es que en verdad así como hay una polarización política y social, claro, izquierda-derecha, está sucediendo una polarización religiosa, y como que hay una suerte de juventud, una suerte de... una gran cantidad de personas que se cansaron de una religión fría, indiferente, materialista, apática, y encuentran en el Islam una creencia por la cual morir. Claro, dar su vida, están dispuestos a dar su vida. Qué tremendo que el Islam ofrece una religión por la cual morir, y la gente acepta eso de una manera... Claro. En el puesto número 1, ¿no? Cuando yo tenía ese dato, claro, usted ya por descarte debe saberlo, con 2,1 mil millones de seguidores está el cristianismo, o sea, los que creemos en Cristo, ¿no? Porque cuando yo decidí, bueno, ya, sí, Dios existe, la experiencia me lo ha demostrado así, ¿no? Un encuentro, decía yo, ok, Dios, pero ¿tú qué Dios eres? ¿El Dios de los cristianos? ¿Es el Dios de...? ¿no?
Y bueno, me sentí bien porque creo que no tantas personas no pueden estar equivocadas, ¿no? Claro. O sea, son el primer lugar, los cristianos son el primer lugar, ¿no? Y usted, y acá es que vamos a profundizar más, usted, viendo esa cantidad de gente, no solamente por el número de seguidores, ¿por qué piensa que el camino divino es Cristo? ¿Por qué Cristo? Porque claro, yo le digo, yo soy cristiano porque me tocó vivir de este lado del mundo, ¿no? Pero si hubiese vivido en la India, de repente sería hinduista, Claro. ¿no? Hare Krishna. Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué Cristo? ¿Por qué? Te voy a decir lo que tú desde el principio dijiste y es lo que yo creo que ha distorsionado mucho el cristianismo como tal. Aunque tengamos el número uno, es el número uno de personas que han decidido como tú creer. En mi caso, yo decido creer no por dudas del cristianismo como tal, sino que yo decido creer por otras situaciones de la vida. Me convenía creer. Pero lo que me convirtió a mí en el hombre que soy fue una experiencia. Ok. Esta experiencia sobrenatural no te la ofrece nadie, ni en el Islam, ni en el budismo, ni en ninguna filosofía oriental. Ninguna religión puede ofrecerte la experiencia que solamente Cristo te puede ofrecer. No me refiero solamente a la experiencia de la salvación, sino a una experiencia personal, sobrenatural, que te deja a ti sin argumentos. Entonces, pero que es diferente a estas experiencias, por ejemplo, hindú, budistas o de la pero es que mira que de los chakras. Ok, pero ¿qué pasa con estas experiencias que ellos tienen? Siguen siendo experiencias producidas por ellos mismos, buscadas por ellos mismos. La experiencia de la que yo te estoy hablando, yo no la busqué. No es algo que yo estaba pidiendo, simplemente vino. ¿Me entiendes? Yo no pasé por un proceso de autorrealización. Claro. No es que usted fue a meditar a la montaña y sintió, no, a usted le pegó de golpe. Exactamente. Yeah. Entonces, esta clase de situaciones, que no solamente esa experiencia, digamos, estática o sobrenatural conmigo, sino personas que han sido libres de una adicción de la noche a la mañana, personas que han sido sanadas de cáncer de la noche a la mañana, personas que han resucitado de la muerte. O sea, hay una demostración de poder sobrenatural en el cristianismo que ninguna religión ofrece. Sí. Entienda, hoy en día hay una gran necesidad, no por un cristianismo intelectual, sino por un cristianismo de poder. Experimental. Aquí está, entonces. De experiencia. De experiencia. Porque es que la mejor forma de creer en Jesús es conocerlo. Sí. Pero no. Pastor, usted no negará de que si yo le digo, por ejemplo, a Jesús, que está acá detrás de la cámara, que coincidentemente se llama Jesús, ¿no? Porque a mí lo que usted cuenta me ha pasado a mí también, ¿no? Tener una experiencia, sentir, claro, que eso yo se lo cuento a Jesús y no me lo va a creer, ¿no? Porque es muy personal, y bacán por él, ¿no? Pero ¿por qué decir que esta experiencia no es Alá, por ejemplo? Porque no la produce. Tú no vas a conocer a ningún musulmán. No hay un musulmán al que Mahoma le haya hecho un milagro. No hay uno. No hay milagros en el Islam. No hay milagros en el hinduismo. No hay milagros en ninguna religión. No hay. La única creencia o religión que se diferencia de cualquiera es el cristianismo, porque su propio fundador, Jesucristo, resucitó al tercer día. Nadie puede contarte esa historia. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? El cristianismo se ha diluido con los años y se ha perdido el poder. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Claro. Si tú y yo nos ponemos a discutir de cuál religión es mejor, y la discusión que nosotros tenemos, o el argumento que tenemos es literal, o cultural, o de tradición, claro. Si vamos a los libros y nos quedamos en las letras, el cristianismo compite con el Islam, compite con el hinduismo, porque están ahí en ese desarrollo de, bueno, ser buenas personas, ser buenos para la sociedad, ser productivos. Principios elementales, digamos. Moral. Moral. Una buena moral. Entonces, si lo único que nosotros tenemos para compartir como cristianos es una buena moral, no es el cristianismo que Jesucristo trajo.
Claro. El cristianismo que Jesucristo trajo sana al enfermo, liberta al cautivo. El cristianismo que Jesucristo trajo, es más, él dijo a los discípulos, cuando ustedes vayan a predicar, echen fuera demonios, salen enfermos, resuciten al muerto, echen fuera demonios. O sea, el cristianismo como tal, en su fundamento, tiene que ver con acciones sobrenaturales. Claro. Y como se perdió en cierta forma se perdió ese poder, el cristianismo se ha convertido en algo muy intelectual. ¿Y qué pasa? Yo creo que hay muchas personas que están cansadas de la creencia intelectual, pero no pueden hacer nada cuando hay una demostración de poder. Pues cuando frente a ti se para una persona que te dice, soy cristiano porque, mire, tenía un cáncer y desapareció, aquí Ahora, está el examen. Siempre hay la tendencia a no creer, ¿no? Claro. O sea, a mí me pasaba pues de que alguien me decía, mira, yo tenía esto y ya no lo tengo, ¿no? Así es. Y uno siempre trata de encontrarle la explicación lógica, ¿no? Hasta que te pasa, ¿no? Hasta que te pasa. Hasta que te pasa. Es más, aquí está la contraparte, porque muchas personas buscando una experiencia con Dios no la tienen y se frustran. Claro. Entonces, estaba orando por un familiar y se murió. Estaba orando por tal enfermo y no se sanó. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no contestó? Muchas personas O porque Dios permite que no... Claro. Muchas personas que hoy en día son ateas o son gnósticos, al principio tal vez tuvieron una fe, pero una fe que no dio resultados. ¿Me hago entender? Pero cuando tú tienes esta experiencia con Jesucristo, de no solamente que decides creer, sino que entiendes por qué crees, todo cambia. Todo cambia. Entonces, yo puedo hablarte a ti, o podríamos hablar de un cristianismo que te convierte en una persona productiva para la sociedad. Todo cristiano, en verdad, lo mejor que le puede pasar a cualquier sociedad es tener un pueblo cristiano. Yo acá voy con una pregunta que me da vuelta, ¿ya? Sí. Si bien es cierto, es la creencia religiosa con mayor número de seguidores, ¿todos somos cristianos realmente? Porque, pucha, o sea, yo decía que era cristiano y después me di cuenta que no, pastor estaba... Si el cristiano estaba acá, yo estaba acá, pero decía que era, ¿no? Claro. Entonces, ¿todos somos cristianos? ¿Qué significa ser cristiano? Claro. ¿Qué me hace realmente a mí decir, ya, yo soy cristiano? Hay una, por ejemplo, para empezar, hay una pésima definición de cristianismo, que dicen por el cristianismo es un seguidor de Cristo. Jamás. Es más, la palabra cristianismo no nace en el cristianismo es un apodo que nos ponen diciendo los que siguen a Cristo son cristianos, pero en verdad la palabra cristiano como tal no es una persona que sigue la filosofía de Cristo o que sigue la moral de Cristo, no, un cristiano es un imitador. Un imitador. O sea, el cristiano como tal no busca seguir a Jesús, busca imitarlo, y no solamente Entonces imitarlo. hay muy pocos cristianos. Claro. Cristianos de verdad creo que muy pocos. Aquí va. Porque no se les ha enseñado. Yo creo que la gente no es cristiana en esencia como debería, no porque no quieran, sino porque no saben. Yo creo que muchos cristianos o muchas personas no quieren ser cristianas porque su visión del cristianismo es un culto, hay que orar, hay que ayunar, hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, y como que ser cristiano tiene un montón de tareas y disciplinas, Sí. diezmar, ofrendar, plata jamás. O sea, como que sí. hay una ignorancia de lo que es esto. Oh, pero cuando tú entras y conoces el porqué de cada cosa. Mira, hoy en día cuando yo veo podcasts de gente que es millonaria, empresaria, emprendedora, y te dicen, mira, si tú quieres prosperar, tú quieres tener una buena economía, tú tienes que ser un buen lector. Claro. Mira, es un consejo que te da una persona que tiene riqueza y tú tienes que ser un buen lector. Un buen millonario, una persona empresaria te va a decir que se lee mínimo 2, 3 libros al mes. Hay un libro que se llama Los 12 pilares del éxito y dentro de unas recomendaciones habla de la lectura y recomienda además como primer libro de lectura la Biblia. Aquí está. Ok. Pregúntele a cualquier cristiano si ha leído la Biblia. Claro, no, la que escucha en una reunión religiosa. Exactamente, más allá de eso. solamente los versos bíblicos que se le leen o en la misa o en el culto, no más. Porque el cristianismo es una suerte de idea. Es una religión, es un lugar al que yo voy de vez en cuando me siento triste, deprimido, porque estoy buscando luz, esperanza, tranquilidad. Y eso no es. No es. No, en verdad el cristianismo más que un estilo de vida, es una realización personal de que en verdad yo necesito este libro, porque este libro me da a mí... la Biblia no me convierte a mí en evangélico, no me convierte a mí en católico, la Biblia me convierte a mí en un hijo de Dios. Claro. Y como hijo de Dios yo me convierto en una persona productiva para la sociedad, productivo para la familia. Me enseña a mí, y no solamente me enseña, me incrusta, por decirlo así, los principios de Cristo de fidelidad, lealtad, entrega, compromiso. Entonces,
lo mejor, cuando yo leo la Biblia, en el libro de los Hechos, digamos que fueron los primeros cristianos, si algo definía al pueblo cristiano, los pueblos que no eran cristianos, cuando los veían decían, esta gente llega y revolotea todo, esta gente donde llega trastorna, porque donde el cristiano llega, produce cambios, pero son para bien. Pastor, pero yo le voy a decir algo. Sí. Eso suena muy interesante y muy bonito, Claro. ¿no? Y tentador inclusive, ¿no? Yo quisiera probar eso. Pero en la práctica siempre nos ha sonado, me sonaba a mí también en algún momento, que el cristianismo es algo aburrido, que el cristianismo es castrante, o sea, que es, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Yo digo, voy a cambiar el irme de fiesta o el salir con mis amigos para irme a parar ahí a cantar cancioncitas, a prohibido hacer esto, prohibido hacer lo otro. Entonces, ¿eso es así? ¿Realmente es aburrido? Yo sé que usted me va a decir que no, ¿no? No, definitivamente pero no. ¿por qué no es aburrido para el público? O sea, Te lo voy a decir. Ir al colegio es aburrido. Ir a la universidad es aburrido. Hacer trabajos es aburrido. No sé si a ustedes les ha pasado cuando en la universidad tuvieron que hacer trabajos con compañeros que no hacían nada. Sí, claro. A usted le tocaba hacer toda la chamba, pero usted no decía, odio la universidad. No, usted quería su título. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? En toda profesión, en toda empresa, en todo emprendimiento, en cualquier cosa que tú quieras hacer, que es importante, van a haber un montón de cosas que tú no vas a poder hacer. Pero tú lo asumes con responsabilidad porque tú sabes cuál es la meta que tienes. Qué buen ejemplo. Claro. Como un deportista, un chico que dice futbolista, tiene que prohibirse ciertas cosas y más bien hacer otras. Mira, todos vemos al medallista de oro como, wow, tremendo, y le gritamos, lo alabamos, tremendo, pero nadie sabe las horas, los años que le costó obtener esa medalla. Cuando uno ve cada 5 años los Juegos Olímpicos, esa gente que por unos minutos solamente corren segundos. Claro. Es una competencia que dura segundos, pero entrenan 10 años para una competencia que va a durar menos de un minuto. Sí, claro. Se dan por completo. El que quiere ser abogado, yo siempre cuando una persona me dice a mí, mi hija quiero ser abogado, tienes que amar la lectura. Sí. Abogado que no lee es un mal abogado. ¿Me hago entender? Eres científico, tienes que amar la investigación. Pero si te gusta la lectura y te gusta la investigación, te tiene que gustar la soledad. Sí. Te tiene que gustar la soledad. Mira, qué buen ejemplo ha dado, Pastor, qué buen ejemplo ha dado. Mira, en verdad esta pregunta última era muy genuina, muy auténtica, porque al inicio yo no iba por eso, porque o sí iba era de compromiso, ¿no? Por quedar bien, pero yo me aburría, ¿no? Hasta que tuve una experiencia, eso sí. Pero claro, ¿cómo decírselo a los demás si no lo han vivido la experiencia? Pero qué buen ejemplo el de... Mira, hay un tremendo hombre, Brian Tracy. Claro. Hoy en día todo el mundo lo sigue. Es un top en TikTok, ¿ah? Es un top. El hombre... Y si tú ves los principios que él ofrece, el más, por ahí hay uno que dice, te voy a dar... Habla de Jesús. Bastante. Creo que es cristiano. En uno de esas reglas de 21 leyes que él usa, o esas reglas que él usa, él dice, si una persona con la que tú vas a hacer negocios no puede hacer esto, no hagas negocios con él. ¿Y qué es? Que esa persona pueda escribir en un papel qué es lo que él quiere hacer en 30 días o en un mes. Claro. Y no solamente que lo escriba, que lo tenga ahí y que lo vea todo el día. Claro. La Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, es el mismo principio. Tiene como 4,000 años, pero si te lo vende Brian Tracy, wow, tremendo. No, es el mismo principio ofrecido con otras palabras, pero que va a ofrecer el mismo resultado. En verdad Jesucristo no nos llama a vivir una vida de dolor, de angustia, de sufrimiento. De pobre que hagas esto porque te vas al infierno. Claro, porque en verdad si tú entiendes el principio, todo cambio duele. Claro. Todo cambio en tu vida, cualquier cambio, sea en una empresa, sea en el hogar, sea cambiarse de casa, es un sacrificio. Poder tener algo más, poder proyectarse a tener algo más, te va a llevar a un sacrificio. Casarse es un sacrificio. Tener hijos es un sacrificio. Sí. Qué tremendo que todo lo que te ofrezca felicidad y gozo permanente o duradero te va a demandar un sacrificio. Claro, más en estas épocas, ¿no? De todo es instantáneo, todo, la satisfacción rápida, ¿no? Entonces, como la satisfacción es rápida, la frustración es grande. La depresión, hoy en día, yo creo que si hay profesiones o carreras que hoy en día están en auge, es el del psiquiatra y el del psicólogo.
Sí, pues. Porque hoy todo el mundo anda O de deprimido. coach. O O de sea, coach. yo me certifiqué Hoy coach. y excelente. Claro. Porque hoy Pero todo- sí me di cuenta de eso. la gente anda muy deprimida. Que Pero ¿por qué la gente todo el mundo es coach, ¿no? O sea, pero sí. ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente se angustia? Porque no tienen un sentido de futuro, no tienen una visión, un destino, un propósito. Quieren mucho, pero no quieren pagar el precio. ¿Cuáles son las carreras mejores pagas? Las más largas. Sí, pues. Entonces la gente no busca la carrera más larga, la gente busca lo más cortico para que me vaya bien. Y quieren una religión así también, ¿no? Entonces mucha gente quiere un cristianismo en el que yo no haga nada, pero que Dios haga todo. No. Dios todo lo que va a hacer contigo, lo va a hacer a través de ti. Entonces, muchos de estos cambios sobrenaturales que pasan en la vida de las personas, cambios sobrenaturales, comienzan cuando la gente decide aplicar en su vida esos principios que los aplicaría si quisiera ser un gran profesional o un gran millonario. Alguien dijo, un millonario decía, qué tremendo que la gente que quiere ser rica, quieren tener 10, 20 relojes, quieren tener carros, quieren tener casas. Pero este millonario decía, después de que tienes los relojes que ya querías, ya no los quieres. Sí, claro. Cuando puedes comprar el Bugatti o el Ferrari que querías, cuando ya lo tienes. Exacto, el efecto wow pasa a los 2, 3 meses. Claro. Sí. Entonces, al final, la cantidad de amigos que tú tienes, te das cuenta que ninguno es amigo. Sí, pues. Y que te convierte en una persona bien solitaria. Sí. Bueno, es lo mismo que Jesucristo dice siempre. O sea, qué tremendo que esto lo vive la gente en el mundo, pero es lo que Dios dice, y si tú lo haces, yo te voy a enseñar lo mismo. Sí. Pero conmigo va a ser diferente, porque en Jesucristo la diferencia es que en Jesucristo hay gozo, alegría, paz. Hay ese sentimiento de ¿cómo se puede decir? De plenitud. Al final. Mucha gente termina mala en su vejez, con esa depresión de que pude haber hecho más. Sí. En Jesucristo, la gente que llega al final dicen, lo hice. Sí. Pastor, este es un tema que hay que desarrollar, así que yo quiero invitarlo a que todas aquellas personas que por ahí quieran profundizar, ¿dónde lo encuentra? ¿Dónde se le puede buscar? ¿Dónde puede seguir conversando de esto? Claro, no. Primero que nada pueden seguirnos en el canal del Pastor Juan Bravo, en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook. Pueden encontrar las predicaciones, las enseñanzas. Pero además yo creo que la Biblia como tal es un libro que cualquier persona puede leer. Le aconsejo los salmos, los proverbios, los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, pero no las lea como un libro religioso, léalas como un libro de aprendizaje. Si usted quiere ser un buen esposo, una buena madre, un buen empresario, un buen emprendedor. Yo escuchaba a un muchacho que se está ganando $10 millones al año, se está haciendo millonario y le preguntaron, ¿cuál es el libro que tú usas? Él no es creyente o no es cristiano. Y él dice, no, mis principios de empresa los saco de la Biblia. Y no siendo cristiano. No siendo cristiano. Él decía, no me vas a creer, pero mi libro para hacer negocios es la Biblia. Sí. Entonces, hay gente muy exitosa que están descubriendo que en Jesucristo o en los principios de Jesucristo está la mejor forma de desarrollarse como persona y al final descubrir que después de esta vida hay otra que se llama vida eterna, y la vida eterna es que podamos conocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y vivir para Él. Nadie ni nada podrá hacerte tan feliz y te va a hacer sentir tan pleno como Jesucristo lo puede hacer. Nadie. Los problemas de la vida, las dificultades, los retos, Jesucristo te va a dar la sabiduría, la gracia, la inteligencia, el poder para enfrentarlos, no solamente psicológicamente, mentalmente, sino hasta de una forma sobrenatural. No hay mejor lugar para estar que en los brazos de Jesucristo. Fue el pastor Juan Bravo, mi consejero espiritual. Síganlo en las redes sociales, vamos a tratar de ponerlas acá al pie de la publicación. Y esto fue Humanos, un capítulo más de Charlas de Banco. Gracias, pastor. No, mi hermano, gracias. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Por el aplauso, por favor.